Tenemos hoy el taller 8, que es la visión general de los modelos de aprendizaje combinado. Tiene este módulo la característica de que cuenta con elementos que ya ustedes han observado en otros ciclos, de manera que irían ustedes en ese sentido ya un poco adelantados, pues conocen en gran medida este tipo de estrategia de trabajo con sus grupos de alumnos. Entonces, a propósito de los modelos de aprendizaje combinado, comenzamos con esta ruleta de afirmaciones a propósito de la lista de reproducción o del Will Decide, de la rueda decide, que bien pueden ustedes una de estas ruletas en línea. No sé si ustedes han utilizado ese recurso. No es más que usted colocar una lista de elementos y que esta ruleta pues decida cuál sería el orden en que se van a ir agotando o abordando esos distintos elementos. Por ejemplo, a propósito de esa serie de afirmaciones, tenemos la primera que dice de la siguiente manera: mis estudiantes tienen la posibilidad de sugerir cómo demostrar su aprendizaje en mi clase. O sea, usted cuenta con una serie de posibilidades o actividades. Usted explica de qué se tratan y serían los participantes quienes estarían sugiriendo cómo les gustaría demostrar su aprendizaje a propósito de la elección de las distintas actividades. Pero también que pueden pasar por el mismo proceso para alcanzar la meta de aprendizaje. Otra afirmación sería que en ocasiones usted diferencia sus clases por nivel, que va desde lo elemental hacia lo avanzado. O sea, usted conociendo ya la demanda de capacidades instaladas con la que debe contar un participante en distintas etapas de sus clases, ya usted sabe en qué momento está agotando elementos conceptuales, procedimentales, actitudinales que son básicos, para luego ir aumentando el nivel de complejidad. Pero puede mostrar desde el inicio todos los pasos a alcanzar la meta de aprendizaje. Eso mayormente, a propósito de nuestra metodología, desde la semana de encuadre, nosotros tenemos la ventaja de que los participantes conocen desde ese primer encuentro cómo será ese trayecto a propósito de ese camino que ellos van a transitar a lo largo de su acción formativa. Entonces, los objetivos de este taller: comprender cómo se diseña una lista de reproducción para formar la autogestión del PAACC. Recuerden que estuvimos agotando ese ciclo hace unas semanas a propósito de la personalización, autogestión, autenticidad, conectividad y creatividad. ¿Recuerdan eso, verdad? Lo tienen allí aún fresco. Y en este sentido, tendríamos los siguientes criterios de éxito. Puede usted implementar la lista de reproducción, pero también puede identificar las estrategias para fomentar la autogestión en sus participantes.
Y ahora pregunto yo a ustedes, ¿qué conocen ustedes sobre el tema de la lista de reproducción? Vamos a ver. Levantando su mano y nos comparten si ustedes han escuchado de esta metodología, nunca han escuchado sobre ella, si han tenido la oportunidad de ejecutarla. Vamos a ver. Hay muchas manos levantadas. Vamos a ver quién decido. Angelina, Carmen, Cecilia, Frankie, Inmaculada, Katia, Lourdes, Marielis, Nancy, Timoteo, Yuleisi. ¿Han escuchado ustedes en alguna ocasión de reproducción? Y si no han escuchado, también es válido que digan, no, nunca la hemos escuchado. No, profe, yo no había escuchado. Nunca la vi. Anteriormente. En ocasiones utilizamos una metodología, una estrategia, solo que no la conocemos por ese nombre. Entonces vamos a ver aquí de qué se trata esa lista de reproducción. Consiste en una secuencia de actividades diseñadas para desarrollar habilidades específicas. Por ejemplo, ahí está la autogestión, donde cada participante, de acuerdo a su ritmo y forma de aprendizaje, pues estaría agotando o realizando una serie de actividades. Las actividades incluyen momentos de trabajo que son outline, fuera de línea, a propósito de aula invertida. Algunas actividades pueden ser videos, pruebas, prácticas entre pares, autoevaluación y evaluación de pares, prácticas de habilidades individualizadas y la misma investigación. Estas actividades alineadas a esas competencias ustedes procuran en sus respectivos espacios de enseñanza-aprendizaje, pero también ese apoyo diferenciado a esos participantes que necesitan un acompañamiento más cercano. Y ahora les pregunto yo a ustedes, ¿han realizado ustedes este tipo de estrategia? ¿Han diseñado ustedes actividades específicas donde los participantes deben autogestionar? Veo que Timoteo abrió el micrófono. Bueno, profe, sí. Sí, ¿verdad? Gracias. Sí, lo hemos trabajado. Lo único que con el nombre como que no teníamos en cuenta así el nombre real, pero de que se han trabajado, lo hemos trabajado en varias ocasiones con relación al proceso, tanto para los acompañamientos. Lo mismo ocurrió también cuando trabajamos en el programa a través de aula virtual, cuando teníamos que, en un momento dado, teníamos la parte de la metodología que la impartíamos, poníamos la fecha, poníamos todo y se le iba dando el seguimiento de acuerdo en el mismo orden que los muchachos iban entrando. Ya luego, cuando veníamos a hacer práctica aquí a la institución, pues teníamos mayormente esos días que eran escondiditos, los sábados, algunas veces, y veníamos, hacíamos la práctica y se filmaban los videos de la práctica y los subíamos para que ya los otros muchachos fueran viendo de qué se trataba la práctica que se estaban realizando en cuanto a lo que eran los procesos de instalaciones aquí en la institución, porque hacer una carrera que requiere de tanta práctica, la teoría teníamos que documentarla, documentar práctica, documentar teoría, y algunas veces pues teníamos también que hacer pequeñas exposiciones con relación a los contenidos, y hacíamos los videos o hacíamos audio tanto para el WhatsApp como para Messenger. También usábamos la plataforma en Google, la Classroom y Zoom. Entonces, pero como el Zoom solamente era un tiempo que nos daban gratis,
pues tenemos que referirla a varias sesiones para poder entonces cumplir con todo el grupo. Es así. Katia, que levantó la mano. Como menciona Timoteo, profesor, quizás no lo conocíamos bajo ese título, pero entiendo que los ejercicios prácticos que se le asignan a los participantes al momento de dar una teoría y luego realizar la práctica para ver lo aprendido o lo comprendido del tema. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Aprender a hacer un esquema de acuerdo a este tipo de estrategia, donde vamos a diseñarla de acuerdo a las competencias que buscamos lograr en nuestros participantes. Si se fijan, ustedes en gran medida, principalmente en el módulo de ABP, trabajan mucho este tipo de estrategia o modelo. Por ejemplo, una lista de reproducción puede arrancar con una reunión de las comunidades. Usted tiene una lista de actividades para que realicen esas comunidades. Luego una especie de foro o de plenario. Todo lo que trajeron todas las comunidades. Y un grupo de discusión donde se va a debatir esos hallazgos a propósito de las actividades realizadas por cada una de las comunidades. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Cuáles son? Adelante. Disculpe que lo interrumpí. Anteriormente, y sin tomarme en cuenta la edad, por favor, en los planes de ejecución, nosotros redactábamos o las participantes serán capaces, al finalizar el módulo, serán capaces de. Podría decirse en este caso que esa distribución de ejercicios es lo que podríamos llamar ahora entonces la lista de reproducción. Tiene mucho que ver porque deben estar alineados a eso que el participante debe ser capaz de. Pero añadiendo una serie de actividades cronometradas, pero también con el encargado de la realización de cada una de esas actividades cronometradas por demás, pero también con una serie de recursos que serían ya colgados a través de unos enlaces que serían los necesarios para que el participante pueda autogestionar y realizar esas actividades con la mínima intervención nuestra. Estaremos acompañando, pero lo que se busca más que nada es la auto por parte del participante. Bien. Ahora tenemos una serie de recursos a propósito de esa lista de reproducción. Vamos a lograr con esto desarrollar la autogestión. Fíjense de nuevo donde aparece la palabra clave. La autogestión controladas. Que el estudiante controle su ruta y ritmo de aprendizaje. El desarrollo de competencias y contenidos diversos de acuerdo a esas actividades que se van desarrollando. Distintos tipos de evaluaciones formativas, pero también la optimización del tiempo de nosotros para retroalimentar de forma diferenciada y personalizada. Y si se fijan, puede usted incluso utilizar la rotación de estaciones que vimos en la sesión pasada. Puede también haber una diferencia en el lapso de tiempo en que se van ejecutando estas actividades propuestas en la lista de reproducción. Si se fijan en este mural,
a propósito de la lista de reproducción, que bien puede ser diaria. En una parte, usted organiza las actividades que se van a realizar en esa sesión de clase. Y una serie de opciones para que el participante pueda ir controlando, de acuerdo a su ritmo de aprendizaje, esas actividades. Miren, por ejemplo, este diseño de lista de reproducción. Está la actividad, luego las instrucciones, algunos apuntes adicionales y la fecha para la ejecución de esa actividad. Si se fijan, por ejemplo, aquí dice que el participante va a entrar a un enlace donde va a tener 15 libros. Y de esos libros, él va a hacer una elección. Él va a entrar a un chat que usted va a hacer a través de un foro o cualquier otra estrategia que usted entienda que es del gusto de ellos y que pueden ellos tener acceso. Hay muchas formas de usted despertar la colaboración y cómo ellos interactuar con actividades asíncronas, que en este caso puede ser bien un foro. Y ellos van a comentar con su compañero cuáles libros escogieron. Luego van a empezar a leer esos libros, que en este caso serían 3. Luego en su cuaderno escribir un párrafo expresando por qué le interesa ese libro. Luego un momento de reflexión donde junto al facilitador o al profesor van a explorar el progreso y cuáles serían los próximos pasos en esa actividad. Se fijan, es algo sencillo de diseñar. Deben incorporar elementos tecnológicos, porque eso es lo que va a despertar en ellos el interés de la participación activa y que ellos asuman el compromiso de ir autogestionando su ritmo. Fíjense cómo no deben ser 15 libros, no necesariamente debe ser así, pero lo que sí queremos despertar en ustedes la idea es de que hayan distintos recursos donde ellos puedan elegir de acuerdo a su gusto y ritmo de aprendizaje y que no vengamos nosotros con la receta de hay que hacer esto, sino que ellos tengan elección desde el primer momento para partir con la realización de esa actividad. Fíjense este otro tipo de actividad. Bueno, si usted decidió cambiar el libro, vuelva a hacer lo mismo que hizo al principio hasta completar, ¿verdad?, la actividad. Si escogió quedarse con el libro original, pues puede seguir con el desarrollo de la misma dinámica de la actividad. Entonces comienza a escribir la introducción de esa elección que ya usted decidió continuar. Pero miren donde ya aquí crea un Flipgrid hasta 10 minutos resumiendo de manera general su libro. Bien puede ser con cualquier tipo de recurso que ellos decidan hacer su resumen. En este caso sería gráfico con esta herramienta. O bien puede ser con una PPT o con un Powtown. Eso va a depender del diseño de su actividad. Y su respectivo punto de chequeo con el acompañamiento nuestro. Entonces termina una entrega siguiendo normas APA. Y a propósito de las normas APA, que muchas veces subestimamos a nuestros participantes para no como exigir como esa milla extra. Pero sepan ustedes que ya se está procurando incluso desde nivel primario ir despertando en los estudiantes esa criticidad al momento de compartir algún tipo de hallazgo a propósito de la lectura o la investigación. No es bueno que un participante en secundaria todavía no sepa qué son las normas APA, qué son derechos de autor, cómo debe citarse, por qué debemos citar, cuál es la importancia de la investigación científica.
Preguntas. ¿Vamos bien? Parece que sí. ¿Cuáles son las recomendaciones entonces? Debe haber un balance entre las actividades en línea y fuera de línea, para que no los carguemos tanto de trabajo tampoco, de manera que sea cansón el espacio. Debe usted considerar mantener una variedad a propósito de las evaluaciones formativas que usted incluya en ese proceso para que sean esto lo más fresco posible. Brindar la oportunidad a los participantes, ¿verdad? Para que ellos puedan trabajar de acuerdo a su ritmo y en el orden que se desea trabajar. Pero también constantemente buscar esa cultura de trabajo independiente. Es bueno que aprendamos a trabajar en comunidad, pero también es bueno ese trabajo autónomo y autoguiado, autorregulado, para despertar esa madurez en nuestros participantes. ¿Cuáles otras recomendaciones? Proporcionar espacios de mediaciones, o sea, donde usted va a intervenir y va a hacer un acompañamiento a esos participantes para que usted pueda ir controlando y que ellos puedan empoderarse de sus metas y que los trabajos sean de calidad. Y que también estos trabajen de forma independiente o en parejas o en grupos, comunidades. Puede usted incluso crear un espacio digital que ellos puedan conectarse y seguir trabajando en comunidades ya desde sus respectivos espacios, hablando de la flexibilidad en términos de tiempo. Y un camino para que ellos avisen cuando hayan llegado ya a ciertos puntos, pero también donde van a necesitar ese chequeo oportuno. Y si necesitan incluso un espacio sincrónico. Entonces, es bueno que en ciertos momentos hayan esos puntos de chequeo, incluso cronometrados, donde ellos mismos puedan solicitar esa ayuda oportuna a propósito del espacio de la videoconferencia o encuentro sincrónico que le acabamos de señalar, para esas retroalimentaciones puntuales que ellos necesitan. Miren, por ejemplo, aquí una serie de enlaces que usted bien puede crear a propósito de esa lista de reproducción. Bien puede ser un playlist de ficción de física, un playlist de ficción de plan lector, o de español, o de matemática. Pero, por ejemplo, en las áreas técnicas, un playlist, por ejemplo, de tutoriales de cómo desarrollar un determinado proceso a propósito de la intervención de tipo momento, o que ellos pueden y deben desarrollar actividades a propósito de habilidades prácticas que deben tener en cierto punto de cada módulo o ciclo. Y en ese sentido puede usted buscar materiales alternativos de consulta donde ellos puedan acceder a través de enlaces. Y siempre recordando que la mayoría de esos participantes, los más jóvenes me refiero, aprenden mucho más con tutoriales que con cualquier otro tipo de metodología que puedan ustedes implementar. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero la mayoría de nuestros participantes, aún nosotros explicándoles y buscando la manera alternativa de que ellos puedan llegar a su propio camino, ellos se nutren principalmente de esa fuente. Van a buscar un tutorial y ahí ellos terminan de concretizar esa necesidad de aprendizaje en determinados momentos para
desarrollar esas actividades prácticas. Entonces, ¿cuál sería el reto nuestro? Diseñar una lista de reproducción a partir de nuestras áreas técnicas. Ustedes en este ciclo, en la actividad práctica, tienen una serie de tablas donde ustedes van a partir desde un primer momento al diseño de la estrategia con la lista de reproducción. Miren, por ejemplo, Aida es una docente de lengua española en Infotep, o de lengua o de idiomas. Ella tuvo un taller de lista de reproducción y decidió implementarlo en su clase. Y para ello, Aida le ha solicitado a usted una sesión de coaching en la cual usted pueda guiarla para que ella aplique una lista de reproducción. Y el reto sería el siguiente. ¿Cuál es la meta de aprendizaje? Producir una intervención argumentativa en debate utilizando coherencia, cohesión al expresar sus argumentos. Y podría crear una lista de reproducción que muestre una secuencia clara de cómo alcanzar la meta. En este caso es que el participante haga una especie de debate argumentativo donde tengan elementos de coherencia, cohesión al expresar sus argumentos. ¿Cómo ustedes diseñarían así de manera aquí llana? Vamos a volver a mostrar esa meta. Zapatos de Aida. ¿Cómo usted podría diseñar una acción a propósito de esa meta y estos elementos que deben ser logrados en el participante? Levantando la mano. O bien podemos hacerlo en el caso particular de ustedes, que tengan una meta para aterrizarlo más de acuerdo a sus respectivos espacios de aprendizaje técnicos. Usted se ubica en una de esas metas, que en el caso nuestro sería, por ejemplo, un RA, un resultado de aprendizaje de una sesión de clase, y que usted debe implementar una lista de reproducción. ¿Qué usted haría? ¿Cuáles serían los primeros pasos? Compartiría una serie de enlaces con recursos, pero previo a esto usted diría de qué se trata la actividad, los organizaría en comunidades, lo haría individual. Vamos a ver. Les damos un minuto. Inmaculada, ¿quiere decir algo? Yo, sí, buena, profe. Claro, en este caso, como son trabajo con artesanía y ese tipo de cosas, como ya he dicho anteriormente, lo que estoy es trabajando por comunidad, con ciertas asignaciones, como estamos usando diferentes plataformas. Y al final, por ejemplo, cuando llega el día de la jornada, cada quien expone sus trabajos. Por ejemplo, ayer fue este caso, donde usted está hablando de unos términos, profe, que uno lo conoce pero de otra manera. Y ayer estábamos, lo que hice fue que era entre comunidades, y hubo una, profe, que comenzó a trabajar, trabajó la mañana entera, y cuando ya eran las 10 horas de receso, casi no daba tiempo a nada, y luego trabajamos con las otras, pero se notó trabajo de equipo, con mucho compromiso, haciendo cada quien sus trabajos, y ella misma evaluándose, evaluando la clase, y evaluando todo el trabajo que habían hecho como comunidad. Entonces, por ejemplo, en su caso, que son más prácticos los encuentros que otra cosa, bien podría diseñar una actividad o una lista de reproducción partiendo del resultado final que se espera
entonces una serie de recursos adicionales para que ellos puedan, a propósito del aula invertida, van a su casa, ven esa serie de recursos, eligen un tipo de actividad, de acuerdo, por ejemplo, a una serie de videos de esos que andan ahí en YouTube a propósito de su área de formación, que hay muchísima gente haciendo tutoriales de eso, y que ellos de allá para acá vengan con un video de eso que les haya gustado y desarrollar ya su actividad a propósito de ese tutorial que vieron y venir al aula y decir, ah, miren, o bien usted puede seleccionar una serie de video tutoriales, decir, miren, pueden observar estos 10 tutoriales, elegir uno de esos productos finales que ellos realizaron y de allá para acá venir entonces ustedes con los conocimientos instalados de cómo desarrollarle, entonces aquí con la guía y la colaboración de esa comunidad que eligió ese tutorial, desarrollar esa actividad aquí y tener un producto final a propósito de su propia elección que ellos vieron allí. Bueno, profe, Que quiero... con lo que usted está diciendo ahora, yo lo vi, porque usted sabe que elijan el caso es difícil. Yo creo papelitos y cada quien trabajó un tema. Al final, cada una dice qué plataforma usó. Por ejemplo, hubo una que después que hablé del tema que usted habló de los primeros días del diplomado, yo hablaba de eso, de usar las diferentes plataformas. Cada día, por ejemplo, yo tengo una investigación ya para el próximo martes con relación a algo que vi, pero que estaba dentro del programa, y eran los pros y los contras también de lo que es usar un globo en la boca, la contaminación que contrae todo esto y un resultado negativo. Y me ha dado muchos resultados porque ellas mismas son las expositoras, aunque uno hace sus cuestionamientos, sus cosas, realmente son trabajos prácticos y así debe ser la evaluación. Y me ha dado muchos resultados esto, profe, porque ellos están usando las diferentes plataformas que hay ahora mismo, especialmente en esta área, la de TikTok. Son leves, pero ellos están usando una creatividad. No lo usan total. Si lo veía, profe, no, ayer me pasó algo muy hermoso. Y por eso mismo, nosotros arreglamos esto. Yo, claro está, le di a través del grupo, que mandé unas referencias y ella la convirtieron a esta manera, profe, porque ella me dice a mí, bueno, profe, usted dice que nosotros tenemos que ser protagonistas de nuestra propia historia. Y es una palabra hecha que tengo hace tiempo. Y realmente, en este caso, pues, porque realmente, profe, están medio protagonistas las mujeres, me están ganando. Miren qué bien, como ellos se sienten dueños de su escenario. Eso es lo que se procura. Dueño de su propia historia. Eso es así. ¿Alguien más tiene algún tipo de idea terminada o hay dudas de cómo podrían hacerlo desde sus respectivos espacios? Marieli, adelante. En el caso mío, profesor, que doy el curso de asistente dental, es un curso totalmente, casi total, bueno, el 70% es práctico, vamos a decirlo así. Entonces yo lo hago de la siguiente forma. Por ejemplo, un módulo, una clase de un módulo, que es el de instrumental dental. Yo lo que hago es lo siguiente. En las clases virtuales, pues yo le muestro a los estudiantes cada instrumental y cada material. Se lee un concepto de cada uno, entonces le pongo videos de cómo organizar las bandejas de acuerdo a la necesidad en la práctica odontológica. Y ya cuando estamos en las clases prácticas en los hospitales, lo que yo hago es que hago grupos de 2 personas y los pongo a ver, a tocar el instrumental, los materiales para que se vayan familiarizando y de esta forma me vayan organizando bandejas de diferentes especialidades, vamos a decirlo así. Entonces, en ese momento, ellos van recordando
la función, le voy preguntando, ¿qué es esto? Pero ya ellos van a tener un conocimiento porque lo han visto en las teorías y también han visto videos de cómo organizarlo. Entonces ya cuando ellos llegan tienen un conocimiento previo y se les hace más fácil de esta forma. Es básicamente eso. Bien, entonces usted bien podría hacer el intento de que ellos mismos se graben cuando estén haciendo Sí, sí, ordenando esos materiales. sí, realmente eso se hace. En todas las clases prácticas hay una grabación que siempre está disponible. Desde alguien graba a todos los compañeros y de la misma forma cada grupo se toma fotos en la organización, porque eso es una evidencia de que ellos sí fueron a la práctica y deben de subirlo a la plataforma como una tarea, como una asignación. Ellos que tienen un puntaje, entonces ellos deben de subirlo. Cada práctica, cada organización que ellos hagan, de cada bandeja, todo eso durante la práctica completa se están tomando fotos. Exactamente. Bien podría usted hacer una lista o como una especie de repositorios con esas producciones de sus participantes y luego usted a otro grupo compartirle lo que los otros grupos previos hicieron. En Exactamente. ayuda muchísimo. Timoteo. En el caso de la lista, yo hago, por ejemplo, nosotros ahora estamos realizando lo que son los proyectos. Claro está, para aquí sale un poquito costoso, pero lo que tomamos es de lo que tenemos en la planta externa que hay en la institución. Y lo que hacemos es, al principio de la reunión, ya para lo que es fijar el proyecto, nos reunimos con todos los jóvenes que están participando en el curso y le explicamos la importancia del proyecto, los equipos, materiales, todo lo que vamos a todo el trabajo que conlleva, se hacen las asignaciones de los trabajos a realizar antes de dar, por ejemplo, lo que es la construcción del proyecto. Ya luego, entonces, cuando ellos tienen ya definido el rol de cada uno y las tareas que se van a realizar, entonces, pues salimos al patio y les presento todos los materiales ya físicos y todos los elementos que vamos a utilizar y empezamos el proyecto de la construcción. Se van tomando notas, se van tomando fotografías, se van haciendo los videos. Tengo que por lo menos trabajar de 3 a 4 grupos. Bien. Se fue el audio de Timoteo. Entonces, miren, a propósito de lo que ustedes han aportado, deben tener en cuenta siempre entonces una serie de elementos a propósito de esa planeación de su lista de reproducción. Esta planeación es retrospectiva, que es el backward design, una especie de flashback, como que va deteniéndose y mirando cómo podría desarrollarse eso en el futuro de su clase. Algo que siempre tenemos nosotros, que es una ventaja, es que serán capaces ellos de hacer al finalizar ese periodo, que ya usted lo tiene contemplado en cada una de las guías de ustedes a propósito de la competencia final del módulo. ¿Cuál sería el producto final a propósito de esa competencia? Principalmente ustedes, la gente que tienen espacios totalmente prácticos. ¿Y cómo usted podrá medir si se alcanzó esa meta o no a propósito de esa actividad práctica que ellos desarrollaron? Y lo que hablamos hace un momento
de esos instrumentos de evaluación formativa. Y cuáles serían los pasos o la ruta para llegar a ese producto final. Esos son los elementos que usted debe tener en cuenta cuando está diseñando una lista de reproducción. Maestro, buenas noches. Sí, buenas noches, adelante. ¿Podría repetir los puntos que hay que tener en cuenta para realizar la lista, por favor? Bien, claro que sí. ¿Qué serán capaces? O sea, la competencia final de ese módulo. ¿Cuál es el producto final que debe tener ese módulo? De cómo se va a evidenciar que fueron a hacer esas competencias previamente planteadas. ¿Cómo se irá? A propósito de los instrumentos de evaluación que ustedes deben diseñar y que previamente deben compartirle a sus participantes. Ustedes tienen esta lista de reproducción. Este es el tránsito, el camino. Al final, ustedes van a presentar un producto. ¿Y cómo vamos a darnos cuenta de que tiene los criterios? Miren, estos son los criterios. Esto es lo que vamos a observar en su producto final. Ahí usted le muestra el chip, que es como yo le digo a los instrumentos de evaluación. Usted previamente le está diciendo ahí lo que se le va a observar a propósito del producto que ellos van a entregar. Y luego, ¿cuáles son los pasos para construir ese producto final? Ok, este producto final. Tenemos estos materiales, tenemos esta serie de recursos que son los que le van a servir a ustedes para cuando vayan a su casa, ustedes ir, a propósito de la aula invertida, ir mirando cómo se va a desarrollar esa actividad, cuáles son los pasos, cuál es la secuencia, cómo se realiza. Unos determinados puntos de chequeo donde el participante se va a reunir en encuentros sincrónicos con el facilitador para ver qué han hecho y cómo van y qué necesitan. A propósito de esos 4 elementos que estamos observando aquí, de que deben ustedes tener en cuenta al diseñar su lista de reproducción. Todo parte de la competencia del módulo que ustedes están agotando en ese momento. Bien. Seguimos. Entonces, el producto final, en este caso, sería demostrar las habilidades argumentativas. En el caso de ustedes, que son capaces de crear. En el caso de los grupos de ustedes, que son puramente prácticos o que son capaces de realizar un determinado proceso según una serie de criterios. Ok, para tú hacer determinado procedimiento necesitas una serie de instrumentos. ¿Cuáles son esos instrumentos? O tal y tal y tal. ¿Y por qué se utilizan y en qué momento? Ven, ya ellos ahí están demostrando una serie de competencias a propósito de un ejercicio previamente diseñado y con una lista de elementos que serían ya el soporte para que ellos de manera autogestionada realicen esa actividad. Muchas ocasiones diseñamos ejercicios y le vamos facilitando a los participantes cada necesidad para que ellos desarrollen ese ejercicio. Y eso está bien, pero debe haber un momento donde el participante, usted le haga un requerimiento y que les facilite una serie de recursos y que ellos de manera autogestionada demuestren que ellos son capaces de resolver, pero a partir de sus propios conocimientos. Y que en ciertos momentos usted haga intervenciones, pero que no se acostumbren a que su participante para realizar una actividad, todo el tiempo usted debe ir demostrando y ayudando y diciéndole cómo se hacen las cosas. Porque cuando ellos estén en su medio laboral, eso no va a existir. Cuando usted entra a un trabajo, a usted, contando con que ya usted tiene una serie de competencias y conocimientos, le hacen un requerimiento, pero usted en su espacio de trabajo cuenta con los recursos y muchas veces no cuenta con todo, que recuerden que estamos en República Dominicana,
No siempre usted en su trabajo le van a proveer todos los recursos para que usted resuelva una situación, resuelva un requerimiento, realice un proceso, entregue un producto final. Le hacen el requerimiento, tiene la mayoría o puede que tenga la menor parte de los recursos disponibles y usted va a tener que ingeniarse. Pero el punto es que usted tiene que resolver. Pues entonces planteese escenarios similares a esto en sus sesiones de clase, donde el participante autogestione y resuelva, que busque, que investigue, realice. ¿Me doy a entender? Entonces, ¿cuál sería la secuencia de actividades para llegar a ese producto final? A propósito de los elementos que le compartíamos hace un momento. Ok, tú tienes un producto final que es lo que se espera, pero hay una serie de actividades que deben desarrollarse para llegar a ese producto final. Usted diseña esa ruta, los recursos que necesitan y puede señalar incluso en cuáles momentos, así en fecha cronometrada, qué espacio va a tener la comunidad, por si tuvieron algún tipo de tropiezo o necesidad específica durante esa ruta. Lo mismo con la secuencia de actividades. A propósito de los videos que les decíamos que pueden ustedes tener una serie de repositorios con esos recursos para que ellos desarrollen esas actividades de manera autogestionada. Yo sé que ustedes han escuchado también de los grupos focales a propósito de la lista de reproducción. ¿Alguien me puede decir qué es un grupo focal y si lo han utilizado en algún momento? Grupo focal. Díganme a ver. Me siguen. Se fueron. Y yo sé que también han utilizado grupo focal. Estamos Todos. aquí, maestro. Sí, adelante. No, que estamos aquí. En mi caso es Cecilia García, no lo he utilizado. Grupo focal no lo ha utilizado. Te reitero lo de ahorita. Es posible que uno haga ciertas actividades no con los términos recientes. Para mí es nuevo. Para usted es nuevo. ¿Alguien más que no lo haya escuchado, que sí lo haya escuchado? ¿Me siguen? No lo he escuchado, profe, no lo familiarizo. No lo familiariza. Miren, principalmente desde que ustedes comienzan a trabajar tesis en algunas universidades, a propósito de la recolección de datos, de información, se hacen grupos focales, que en pocas palabras son entrevistas, donde usted recolecta información a propósito del conocimiento sobre un tema en específico de manera abierta, pero con un tema focalizado, para usted recoger la impresión o el conocimiento de ese tema, de ese público específico. Entonces, cuando usted tiene un grupo focal en una sesión de clases, usted aborda un tema y hace entrevistas a esos participantes para saber cuál es la profundidad del conocimiento del tema o si usted está buscando resolver algún tipo de necesidad específica de aprendizaje en un grupo de eso que usted facilita. Entonces, eso ustedes lo han hecho, solo que no sabían que se llamaba un grupo focal. Entonces, si usted va a hacer una lista de reproducción a propósito de una actividad, puede usted previamente diseñar un grupo focal, a ver cuáles son las necesidades que tiene ese grupo y a partir de allí comenzar a diseñar esa lista de reproducción a propósito de una actividad alineada a la competencia de ese módulo.
Preguntas antes de recoger sus impresiones. Preguntas, dudas, comentarios. No hay. Parece que no. Entonces, necesito que ustedes nos compartan así en 3 palabras a usted de la sesión de hoy. 3 palabras. O si usted quiere 4, si encuentra que son pocas. Vamos a ver. ¿Qué se llevan el día de hoy a propósito de la lista de reproducción? Levantando la mano. Anímense, mi gente. Voy con Glory B. Sí, por ejemplo, el día de hoy, los puntos que le pedí que repitiera me hicieron tener una visión más clara de cómo trabajar la lista de producción. Y de hecho, pienso hacer un ejercicio con esta porque la idea es que lo que uno aprenda a ponerlo en práctica y ver cómo uno va evaluando lo que va quedando bien y afinando los detalles. La verdad la explicación fue muy clara y entiendo que muy práctica a la vez. Bien. ¿Alguien más? Voy con Cecilia y luego Inmaculada. Profe, buenas noches para todos. En cuanto a lo que usted acaba de explicar de los grupos focales, yo entiendo que se trabaja mucho cuando estamos trabajando el ABP, porque cuando vamos a iniciar el ABP tenemos que hacer una reunión en donde nosotros informamos y pues asignamos grupos para la investigación y ahí es donde vemos las necesidades para hacer proyectos. Y es posible que muchas personas ya lo ha hecho, pero no nos dábamos cuenta en realidad el nombre exacto que le podíamos asignar. Ya lo habíamos hecho antes. Eso es así. Incluso usted puede previamente diseñar una especie de guión de qué usted va a preguntar. Exacto, porque ¿Qué? cuando estamos iniciando en el ABP, cuando hacemos las reuniones para informar y eso, primero hacemos una lista de las necesidades y también nos enfocamos en cuál es el problema que vamos a resolver, cuál es el proyecto que vamos a llevar. Y pues ahí en realidad hacemos esa gestión y no nos damos cuenta. Eso es así. Y recuerden siempre que es bueno que tengan preguntas abiertas donde recojan la impresión en cada una de esos elementos que ustedes necesitan recopilar sus participantes. Que no se contesten con sí y no. Que bastante que les gusta a ellos decir sí y no y dejarlo ahí. Que enseñarlos a ser críticos. Exacto. Inmaculada. Gracias. La orden. La lista de reproducciones, por ejemplo, que como les dije, uno siempre vive usando funciones, estrategias y eso, pero que a veces no la conocemos por el mismo nombre. El punto focal que no estamos educando con la terminología y usando las cosas como realmente mandan. Y también, como decía la profesora, también lo usamos cuando es el proyecto integrado y ya comenzamos a analizar, a cuestionar todo lo que son los elementos que nosotros vamos a trabajar en base a todo lo que hemos trabajado durante toda la acción formativa. Eso es así. Entonces, ahí mismo Inmaculada nos puede compartir estos criterios de éxito el día de hoy. Así, pero criterio número 1. Sí. Yo, por
implementar la lista de reproducción en mis clases. Criterio número 2. Yo puedo identificar estrategias para fomentar la autogestión en mis estudiantes. En proceso, profe. En proceso, muy bien. ¿Alguien más? Sí. Muy bien. ¿Alguien más que quiera compartir los criterios de éxito? En lo que comparto los criterios de éxito, al principio estaba yo con el grupo que inició el encuentro temprano, que deben recordar que el domingo que viene en 28 de julio, es la fecha límite para la entrega de todas las actividades de todos los ciclos. Estaríamos enviando el informe ya a primeras horas del lunes, de manera que necesitamos que los que aún no concluyen con los ciclos anteriores ya desarrollados o que se supone que debieron haber desarrollado, deben ir pensando en ponerse al día porque se agota el tiempo y necesitamos que todos estén al día. Cuestión de buscar allí una especie de tiempo y concluir con esas actividades pendientes. Ya agotamos la sesión de coaching de esta segunda etapa, de manera que pendiente tendríamos esa situación. Hay muchos de ustedes que están totalmente al día, que incluso han desarrollado ciclos fuera del programa, que está muy bien. Los que podían optar por los reconocimientos adicionales en plataforma, espero que lo hayan solicitado y que cuando concluyan esta parte, pues hagan el mismo ejercicio de solicitar de acuerdo a su rendimiento esas preseas que les brinda la plataforma de manera directa. Estoy compartiendo la encuesta para este encuentro. Veo que Lourdes mandó ahí una de las preseas de Innovación en Acción. Muy bien, Lourdes, felicidades. Espero que los que pueden optar, pues hagan su respectiva solicitud, que eso tiene un gran valor. Por favor, me completan la encuesta. No olviden que siempre debemos completar la encuesta. Vamos a tener ahora este espacio para la asistencia de este encuentro, de manera que vamos a prestar atención. Yuleisi Núñez. Esmeralda Reyes. Nancy María Cruz. Presente, profesor. Timoteo, que está por allí. Katia. La vimos hace un momento a Katia también. Lourdes, que nos envió su captura. Ana Luz, está por ahí, Ana Luz. Yudelka Corniel. Angelina Cruzeta. Presente, profe. Angelina. Sortinelli Hermosén. Marieli Sánchez. Presente, profesor. Presente, Marieli. Cecilia García. Presente, maestro. Frankie Peña. Frankie Presente, Frankie Peña.
Sí, Gloriví, Inmaculada, que anda también por allí. Nelsida Víctor. Presente. Frankie María Peña presente Elena. también. Sí, Frankie, ya lo colocamos. María Elena Vargas. Profe, ella estaba presente ahorita, pero ella está en clase y no hay mucha señal, me estaba escribiendo, no hay mucha señal en el aula donde ella está. Ok. Olga Mercedes. Luisa Profe, Vargas. a Katia y a Yulei si le pasa lo mismo con la señal, profesor, pero ellas están presentes. Sí, ya la colocamos. Luisa Vargas, gracias. Presente. Pedro Mar. Cecilia Batista. Presente, maestro. José Manuel Martínez. Él en la misma condición, profe. En Carmen Julia. Presente. Nancy Escaso. Presente. Rosy Cuesta. Presente, profesor. Alguien que no haya escuchado para colocar su asistencia. Todo el mundo claro. Yo no me escuché, Frankie Peña. Sí, ya lo colocamos, Frankie. Yuleisi Núñez, presente. Yuleisi Núñez. Aquí está Yuleisi, bien. Ahora sí, Yuleisi. Reiteramos, ponernos al día. Fecha límite 28 de julio, está colocado de manera fija en el grupo. Me faltan ya algunos pocos de ustedes para retroalimentar la segunda parte, para de inmediato comenzar a retroalimentar ya la última parte de este diplomado. Así que lo que queremos es que todos lleguemos a feliz término. Hemos buscado lo más posible en el marco de la edad de que todos pues puedan llegar a feliz término, pues, es que adquieran la certificación. Profe. Así que estamos a la... No módulo, profe, perdón. El próximo. Nos queda un módulo aparte de esto. Queda un solo módulo, que es el que vamos a compartir el viernes próximo. El viernes sería ya el último encuentro sincrónico que tendríamos con este grupo. El próximo viernes. Bien. Déjame ver cuál es el último tema, que también es bastante corto, que sería el último encuentro sincrónico a propósito del aula invertida y la rotación de estaciones en acción, que sería el y también a desarrollar en plataforma. Pasen un feliz resto de la tarde y Dios mediante nos vemos el viernes. Bendiciones, maestro. Buenas tardes.